I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Marcel Beltrán, bienvenido a este Psych and Roll episodio 126. ¿Qué tal, cómo estás? Pues encantado de la vida, la verdad, Javier. Muy contento de que hayas cometido esa imprudencia de invitarme a tu programa. Lo he estado escuchando bastante y me flipan las conversaciones y estoy un poco acojonado para que esta también esté a la altura, pero muy, muy contento de estar aquí charlando contigo, por supuesto. Seguro que lo está. Decían que la insatisfacción viene del desajuste entre expectativa y realidad. Yo tengo muchas expectativas y ahora en los minutos antes de micro que hemos podido conversar, más aún, pero yo creo que las expectativas vamos a saber ajustarlas y yo creo que la realidad va a darnos la de cal o la de arena. Nunca sé cuál es cuál, por cierto. Pues yo si tengo que serte sincero, tampoco. Pero sí, esto de las expectativas está guapo porque te condiciona mucho, pero yo también tengo que decir que en general la vida suele sorprenderme para bien, ¿sabes? Soy de naturaleza pesimista, eso Vale. igual para alguien, bueno, puede generar un poco de rechazo, pero ya llevo muchos años peleando contra eso y sé que ya no le puedo dar la vuelta, digamos. Claro. Pero claro, eso tiene una gran ventaja, que es que espero poco, o si espero cosas malas. Pero en general la vida es bastante más generosa de lo que yo mismo presupongo. Entonces muchas veces me lleva a sorpresas súper agradables. Y en este ratito que hemos estado charlando antes de conectar los micros y demás, ya me he dado cuenta de que no tenía de qué preocuparme, que estaba en buenas manos, que si voy a hacer el ridículo Seguro. tú me vas a ayudar a maquillarlo. Entonces, con bastante hype, sí, encaro esta charla. Seguro. Es muy recíproco. La única cosa que podíamos esperar de esta conversación, porque ya además me ha anticipado que has estado haciendo tu trabajo de scouting previamente, el cual te agradezco, y es que este año, Marcel, he sacado un proyectito, una baraja de cartas, no tiene mucha historia, que básicamente su función es la de mejorar las conversaciones que tenemos en escenarios deportivos relacionados con el rendimiento, ¿no? Entonces dije, coño, llevo más de 100 episodios haciendo un podcast siempre con la misma pregunta. ¿Por qué no darle un toquecito de azar y de juego al comienzo para así romper el hielo y que sea algo más llevadero? Si me lo permite, he hecho una selección porque hay muchas preguntas que son específicamente pues, hacia entrenadores o hacia jugadores en contextos muy vinculados al deporte, que no tendría mucho sentido, honestamente, que te hiciera, porque tendríamos que hacer un trabajo excesivamente arduo para vincularla a lo que nos trae aquí. Entonces me he quedado con una selección de más o menos la mitad, que creo que pueden ser preguntas interesantes y que además me gustaría conocer tu respuesta en aquella que venga. No sé si tú eres muy dado a los juegos de azar. Mira, Todo lo que no tenga que ver con la ludopatía, por supuesto, pero no sé si te mola. a mí en general las cartas me gustan poco, Ajá. pero en cambio las adoro si son para jugar a póker. Soy un gran aficionado Vale. al Hostia, póker. qué curioso. Ajá. Me viene de muy pequeño porque tenía el típico tío soltero que casi todos tenemos. Sí. Jugaba un montón y yo lo admiraba mucho. Era además el tío más joven que tenía y con lo que sentía que la distancia era más corta. Y de ahí me vino. Y ya te digo, no es tanto que no me guste jugar a cartas, sino que se me dan mal casi todos los juegos. Ajá. El póker se me da mínimamente bien y de ahí que haya pillado como ese vínculo con ese juego. Esa filia, ¿no? Lo bueno de esto es que aquí no se puede perder y solo se puede obtener una buena conversación, que es un poco el objeto de esto. Podría ser una carta o un
dulce de estos que se venden ahora en los calendarios de Adviento. O sea que la cuestión es la pregunta que contiene, que en este caso me ha vuelto a tocar repetida, ya me lleva pasando 2 episodios seguidos. Este es un poco el riesgo de ir manteniendo tantas conversaciones. Vale, una pregunta bastante reflexiva, Marcel, que puede orientar al área que te apetezca con total libertad. ¿Quién eres cuando nadie mira? Esto sí que es empezar fuerte, ¿eh? Sí, quizá el espesor del chocolate no ha salido demasiado... Pues yo creo que es una buena pregunta. Alguien seguramente mucho más preocupado de la imagen que el resto tiene de él, de lo que después cuando, digamos, afrontas personalmente las situaciones puedes llegar a desprender, ¿no? Bueno, es un tema que siempre me ha preocupado bastante, ya no solo a nivel profesional o a nivel literario, sino también a nivel personal, qué imagen proyectamos en los demás. Y justamente, sobre todo por ese miedo a ser injusto a veces, sin quererlo, por supuesto, pero a ser injusto con la gente que te rodea, que te sigue, que te quiere y viceversa. Es precisamente cuando no me están mirando cuando más pienso en todo eso, ¿no? Lo típico de eso es el fenómeno de la escalera que dicen, ¿no? Que cuando ya estás bajando la escalera se te ocurre esa frase que tendrías que haber dicho en la conversación que estás teniendo con alguien en el rellano. Eso me sucede muy a menudo, ¿no? Es cuando nadie me está mirando que me replanteo bastante cómo he tratado a los demás o qué imagen he dado de mí, o ese tipo de cosas me suelen aparecer en la cabeza cuando estoy solo. Evidentemente hago muchas otras cosas. Cuando estoy solo tiendo la ropa, cocino, voy al baño, leo. Pero sí, pienso bastante últimamente en esto. No sé por qué. Voy a interrumpirte aquí un momento para contarte la nueva novedad de Psych and Roll. Y es que he lanzado una baraja de cartas con Somos Barullo. Y si llevas tiempo aquí sabrás que la primera pregunta del programa siempre ha sido la misma a lo largo de estos años. Y para encarar la última temporada del podcast he decidido darle una vuelta de tuerca, porque considero que ya es hora de otorgarle a tu pelota una mejor conversación. Porque cuando te centras en el rendimiento, al final te acabas olvidando de lo más importante, las palabras. Por eso te he traído un taburete sobre el que te puedes apoyar. Una baraja de cartas, sí. 50 preguntas que mejoren la relación con tu deporte, la sinergia entre los componentes de tu equipo o el rendimiento de los deportistas con los que trabajas. Aquí está mi granito de arena, en forma de interrogantes que ojalá mis entrenadores me hubieran hecho más, o yo haber tenido la valentía como para afrontar estas preguntas. Es un juego, sí, pero si tú quieres, no es un juego. A lo largo de estos ya más de 100 episodios que lleva Psych and Roll a su espalda, sabes que nunca te he pedido nada. Así que adquirir tu baraja puede ser una buena manera de apoyar el programa en esta recta final. Te he dejado un enlace en la descripción de este episodio. Ten cuidado, porque si lo atraviesas empezarás a tener mejores conversaciones. Te dejo ya en paz y que sigas disfrutando del podcast. O sea que la entradilla con la que abrís cada episodio de Medianoche en Comala, si no me equivoco, Marcel, el hombre preocupado, ¿no? El hombre que preocupado no está puesta de manera Me gustaría azarosa. que sí, me gustaría que fuera simplemente un meme y que fuera solo parte del personaje. Pero bueno, evidentemente en todo meme o en todo lo que se dice a menudo, ¿no? En todo tópico hay algo de verdad. Entonces entiendo que si así me llaman mis compañeros de podcast es porque algo deben ver. Sí, en general soy un tipo al que le preocupan las cosas. No creo que esto de entrada sea algo malo. Para dedicarme a lo que me dedico, que ahora mismo fundamentalmente es a escribir o a editar o a estar un poco en el mundillo este del periodismo, de la literatura, como queramos llamarlo. Creo que está bien, ¿no? Tener un poco esa tendencia, ya no sé si a preocuparse, pero sí a repensar las cosas, ¿no? A que las cosas no simplemente te pasen por encima y ya, sino a dar un par de vueltas sobre ellas. Esto viene bien para escribir,
viene muy bien para escribir. Pero claro, también se cobra su peaje, ¿no? Que es que si no regulas bien esa intensidad, pues esas preocupaciones se acaban tornando en algo demasiado voluminoso y ahí tienes que hacer también un curro de reajuste. Me gustaría que fuera más un meme de lo que en realidad es. Creo que esa frase de érase una vez un hombre preocupado esconde más realidad de lo que me gustaría. Esa es la verdad a día de hoy. Pero bueno, hay tiempo. Tú y yo tenemos la misma edad, lo hablábamos antes, somos los dos del 93. Quiero pensar que todavía un poco jóvenes. Ya no jóvenes, jóvenes, pero un poco jóvenes, sí. Y hay mucho camino en principio por delante para corregir un poco el cuadro, ¿sabes? No, esto no está, la pintura no está seca todavía. Totalmente. Ojalá, sería una buena noticia que quedara mucho, eso por supuesto. De todas maneras, Marcel, me surge ahora una de las cosas que además tenía aquí anotada, que tiene ahora mismo, bueno, un poco en esta era de la apariencia, de que casi la imagen que tienen los demás de nosotros se acaba comiendo un poco a la real, ¿no? Y nos acaba desdibujando un poco incluso hasta nuestra propia personalidad, las cosas que nos gustan, las cosas que decimos, por qué las decimos. Creo que un poco en esta línea la inseguridad está cogiendo, desde mi punto de vista, como demasiado mal mercado, ¿no? Que ahora parece que si no dices las cosas de forma totalmente beligerante o absolutista, que como que tienen menos razón o que incluso nos genera incomodidad responder no sé ante una pregunta, ¿no? Y eso hace que mucha gente el problema no sea esa inseguridad, sino el propio castigo que se generan a ellos mismos cuando tienen respuestas de inseguridad. Y creo que eso es algo ahora mismo que has querido demasiado mal mercado desde mi punto de vista, porque yo creo que es una habilidad o bueno, un repertorio de comportamientos, por ponerte algo más técnico, que te hace tomar mejores decisiones, ¿no? El repensar, el darle un par de vueltas, siempre un poco en esa fina línea entre la parálisis y el tomar acción. Pero desde mi punto de vista me da un poco de pena, ¿no? Como que se haya llegado a venderla de una forma tan injusta, yo creo. Sí, es jodido. Voy con la primera cita. Adelante. Marguerite Duras, que es una escritora a la que admiro mucho, cuando le preguntaban por su oficio, que era el de escribir, ella decía que escribir es estar dudando todo el tiempo, ¿no? Y hay algo ahí, un poco lo que te decía antes, ¿no? Todo tiene que ver también con la intensidad de esas dudas y la intensidad de esas preocupaciones. Evidentemente hay que ir reajustándolas para que nunca sean demasiado, porque si no son directamente inhabilitantes y eso sí que es un poco kamikaze, ¿no? Digamos, dudar por dudar. Pero sí que a nivel de escritura, a mí al menos en lo que llevo recorrido hasta ahora, para mí ha sido fundamental, ¿no? Yo empecé sobre todo como siendo muy aficionado al deporte y en concreto al fútbol, de ahí que quisiera estudiar para ser periodista deportivo. Y mi primera aproximación a lo escrito era por ahí, por fútbol. No había ahí ninguna ambición intelectual, ni filosófica, ni reflexiva demasiado... Bueno, es que no había, ¿no? Directamente. A raíz de empezar a escribir sobre fútbol y sobre todo a raíz de leer a muchos grandes cronistas que escribían sobre fútbol, se me fue como entreabriendo poco a poco también esa puerta que daba a un mundo más amplio que era el de la literatura. Cuando yo empiezo a escribir estas columnitas en las que el fútbol acaba siendo un poco la excusa para hablar de otras más cosas, o incluso a veces escribir directamente sobre temas que no sean deportivos, yo tenía un gran pudor, porque para mí la literatura era como un poco el monstruo enorme, ¿no? Imposible de vencer, donde es imposible no acabar haciendo el ridículo si no tienes unas mínimas cualidades o sobre todo una mínima profundidad intelectual. Pero ese escudo que me puse desde el principio, y es de las pocas cosas de las que estoy orgulloso, de que yo estaba entrando ahí dudando de si realmente era bueno, dudando de si realmente lo que pensaba merecía la pena, con esos pies de plomo un poco. A mí eso me ayudó mucho porque me hizo perder el miedo y lanzarme a escribir sin más barreras, ¿no? Si uno ya desde el punto de partida ya se presenta de cara a sus lectores como alguien que reconoce que tiene contradicciones, que es incompleto, pues que hay muchas cosas que no domina y que por lo tanto de per se puede ser poco adoctrinante porque no hay nada que domine en exceso, uno se siente mucho más liberado para ponerse a comunicar y a escribir. Claro. Entonces sí que creo que esas inseguridades, repito, bien reguladas, a mí me han permitido atreverme a meterme en este mundillo, ¿no? De otra forma, si lo hubiera tenido
si lo hubiera tenido clarísimo, o no hubiera elegido este campo, el de la escritura, o creo que me hubiera pegado un tortazo a las primeras de cambio bestial. En cambio, si te presentas como alguien que duda, alguien que no sabe, alguien que, bueno, y digamos, lo que muestra de entrada ya son sus debilidades, creo que eso en el fondo tiene sus ventajas, ¿sabes? Incluso te funciona como escudo. 100%. Decía Serrat que bienaventurados los que lo tienen claro porque suyo es el reino de los ciegos, ¿no? Claro. Es que es eso. Es eso. O sea, al final a ver, cuando estás al otro lado, por ejemplo, con el caso del deporte, ¿no? Admiras la certeza, ¿no? O sea, todos cuando somos aficionados a un equipo de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, lo que queremos son certezas. Lo que queremos es saber que nuestro equipo va a ganar o que nuestro jugador o nuestra jugadora favorita va a hacer exactamente lo que queremos que haga, ¿no? Pero eso existe en contadísimos casos, ¿no? Entonces, cometer como la imprudencia de creerte que eres uno de ellos, ¿no? De que tú sí lo tienes claro, tú sí puedes garantizar, tú sí puedes asegurar que de aquello vas a saber más que nadie. Para mí, ya te digo, es que me parece casi algo suicida. No concibo esa manera de entrar en ningún mundo y para mí en el mundo de la escritura o en esas corrientes más reflexivas todavía menos. Es que, vamos, me desmontarían el argumento en 2 minutos, ¿sabes? Ya hago el ridículo muchas veces de manera sin quererlo, como para exponerme todavía más a ello, ¿sabes? No, prefiero decirte, mira, soy Marcel y no tengo ni puta idea casi de nada y a partir de ahí hablamos y nos conocemos, ¿sabes? Totalmente. Te escuché un día que decía algo así como que los mejores escritores son aquellos que no quieren ser leídos, ¿no? Cuyas obras quieren un poco mantener en el anonimato o simplemente para consumo personal. Y eso lo vinculabas con la escritura que empezaste a hacer con 7 años, o sea que tú tenías como tu propio diario. Aunque me has contado un poco cómo acabaste virando hacia el periodismo deportivo y hacia esa escritura más desde un enfoque literario, la escritura ha formado parte de tu vida desde bien pronto, ¿no? Y eso no es algo común. ¿Hubo algún evento que desencadenara eso o fue totalmente azar? A ver, yo creo que en el fondo sí que era, o sea, eso tenía cero ambición literaria. No es que fuera un chaval de 8 años, ojalá, ¿no? Que se encerrara a la biblioteca a leer a Borges. No, eso no ocurrió. Sí que hubo un momento, y eso ya pasó mucho más adelante, que es cuando entra la figura del público, ¿no? De los lectores o, en tu caso, de los espectadores de tu podcast, ¿no? Hay un momento que de repente eso que tú escribes o eso que tú haces lo va a leer o lo va a recibir otra persona, y ahí sí que te cambia un poco la perspectiva. Lo que yo decía en esa anécdota que tú rescatas, yo tenía un diario cuando era pequeño, bueno, que simplemente pues lo llenaba de mis chorradas, que en aquel momento para mí eran lo más serio del mundo, ¿no? Otra cita, en este caso de Cortázar, que decía que no hay nada más serio para un niño que el juego, ¿sabes? Para un niño jugar es lo más serio que hay, y lo que no tiene nada de seriedad es ducharse o tener que comer verdura porque tus padres te obligan, lo que sea, ¿no? Cuando somos niños nos tomamos los juegos muy, muy en serio. Y yo en ese momento probablemente me tomaba muy en serio, pues yo qué sé, la chica que me gustaba, su nombre, o lo que me había dicho ese día en clase, pues apuntarlo en una libretita. Pero ya te digo, no había ningún tipo de ambición literaria y sobre todo no había ningún tipo de expectativa de que eso lo fuera a leer alguien. Por eso decía un poco esa cosa, que en realidad es un poco tramposa, pero esa cosa de la pureza del escritor que sabe que no va a ser leído, ¿no? Evidentemente esto te pasará a ti también con el podcast, ¿no? No es lo mismo cuando estás charlando con tus amigos en el bar que cuando de repente sabes que ahí el micro y la cámara están conectados y que eso luego lo vas a publicar. Ahí hay un cambio de registro que, por más natural que seas y por menos barreras que tengas, te va a condicionar de alguna manera siempre, ¿no? Pero entonces no, yo entonces realmente apuntaba cosas en ese diario que al contrario, o sea, si las leían me moría. Yo en ese momento no había secreto más valioso que el nombre de la chica que me gustaba, ¿no? Entonces, todo lo contrario, es como hoy en día cuando escribo lo que quiero es que eso llegue a cuanta más gente mejor. Entonces no quería ni que lo viera mi madre ni que lo viera mi hermano, ¿sabes? Era una cosa...
Y por eso un poco ese juego tramposo de que en realidad el escritor más puro es el que escribe deseando que no le lean, ¿no? Porque ahí sí que te quitas de cualquier tipo de impostura y simplemente te centras en comunicar o en soltar en la hoja algo que necesitas que esté ahí, que no esté simplemente dentro de ti, ¿sabes? Claro. ¿Tú no llevabas ningún diario o qué? Yo O no... algo así, rollo eso, apuntar cositas como, no sé, secretos, chorradas en realidad, pero que en ese momento. Yo recuerdo que mi hermano, por ejemplo, que luego Ya, no le ha interesado nunca la escritura, también tenía uno, pero es que era algo ya, cero literario, era algo muy, claro. Sí, muy muy genuino, que era un poco por donde te lo quería llevar, porque me gustó mucho escuchar esa parte de que además tenía aquí apuntar la cita de Cortázar para sacarla, pero ya has tenido tú Hostia, soy fatal, tío. a bueno de hacerlo. Piensa que yo tengo en el fondo 3, 4 citas que voy repitiendo en bucle como un Exacto. cabrón. Por eso es fácil que nos pisemos si tú me las has escuchado alguna No, y vez. creo que es bueno, no sé qué le leía el otro día, que al final, como que un escritor, un profesional que quiera divulgar sobre lo que hace, ¿no? No tiene por qué ser siempre mezclado o en este caso vinculado a la escritura, que tiene que tener como su 4, 5, 6, 7 ideas y repetirlas de maneras distintas hasta la saciedad, porque realmente luego, y no iba a tirar por aquí, pero luego como que pensamos los que nos exponemos de manera pública a contar cosas, a divulgar sobre lo que hago. Yo también, bueno, tengo mi pequeña newsletter donde escribo y me da un proceso, como te comentaba antes, fuera de micro que me gusta Ujú. mucho. Me ayuda a darle un formato, una fluidez distinta a las cosas que pienso y a cómo las comunico luego. Se me ha ido totalmente lo que iba a decir. Que tenemos como, que nos da esa sensación como de que nos estamos repitiendo todo el rato. Y luego hay veces que digo, bueno, es que ni siquiera me acuerdo de lo que escribí hace 2 semanas. Entonces, ¿cómo se va a Ya. acordar un random del País Vasco, ¿sabes? De lo que estoy escribiendo. O sea, que a veces como el exponerse a repetir esas ideas, yo creo que tiene también todo el sentido, ¿no? Sí. Cuando también pienso que cuando citas demasiado a veces puede llegar a ser Ya. un poco cargante, Mm, pero para mí también hay algo ahí como de honestidad, ¿no? Para mí, incluso más importante que la escritura, bueno, no, incluso no, es que mucho más importante que la escritura, ya no solo en un plano profesional o vocacional, sino a nivel mm, personal, está la lectura, ¿no? claro. Y que yo hoy en día tenga ganas de escribir o tenga el gusanillo este de la escritura es porque eso me lo ha generado alguien leyéndolo y he sido Mm, feliz leyendo a esa persona y eso me ha desbloqueado a mí la inquietud de intentar conseguir eso con otras personas, ¿no? Que sientan lo mismo que yo he sentido leyendo a ese autor o a mm, esa autora. Pero un poco todos nos construimos también nuestro mapa mental, incluso nuestro mapa moral y político a través de las lecturas que vamos haciendo en el camino. Y hay 100%. ideas o autores o obras que no sabes muy bien por qué, seguramente porque te hablan más a ti que otras, pues que se te quedan, ¿no? Como el típico, Mm, la moneda en la lavadora, ¿no? Se te quedan claro. ahí dando vueltas y por más que te las quieras quitar de encima, pasan los años y esa cita o ese autor o esa idea siguen ahí, ¿no? No Mm, está mal, ¿no? Porque pienso que un escritor tiene que tener muy claras cuáles son sus obsesiones, porque por ahí, mm, rascando por ahí, es cuando probablemente vaya a conseguir escribir algo que realmente lo lleve a algún sitio, ¿no? Escribir ahí mm, un poco desde la verdad. Y mm, tener como ese detector de obsesiones activado, a mí al menos hasta el día de hoy me ha resultado como muy útil. Y eso que decías, que a mí guay. me pasa igual, que después de escribir un texto me olvido de él a la Mm, semana, incluso me esfuerzo no regresar a él porque entonces me claro, moriría de la vergüenza y lo reescribiría entero. me pasa. Y haces el ejercicio un día, hostia, de repente te vas 7 años atrás, o 5, o 3, o los que sean, y dices, la madre que me parió, tío, si aquí ya estaba obsesionado con esta cosa que yo pensaba que era una inquietud nueva, ¿sabes? Que Claro. tenía desde hace poco, ¿no? Ah, Hay ahí como unos hilos que se sostienen en el tiempo, muy curiosos y que probablemente, pues, configuran un poco cuál es tu universo como autor, ¿sabes? 100%. Hay temas a los que, sin saber muy bien por qué, siempre acabas regresando. Y yo pienso que ahí hay algo de lo que hay que tirar si quieres que tu escritura sea algo más que pura cosa estética o pura superficie, ¿sabes? Mm. Y en esto de profundizar o de encontrar una obsesión, Marcel, ¿cómo definiste tu estilo?
¿Cómo fue tu proceso cuando ya tiraste por el camino de escribir, de contar ideas, historias, de generar al final una estructura que te fuera coherente y que te fuera disfrutable y que generara un sentido para ti? ¿Cómo fue ese proceso? Fue duro, porque creo que es la primera inquietud que te surge cuando empiezas a escribir, ¿no? ¿Cómo debe ser tu voz? Y cuál es realmente esa voz? Eh, yo siempre he pensado que, como te decía, ¿no? La lectura estuvo antes que nada. Y leer de alguna manera te coloca como unos raíles, ¿no? Te enseña un poco el camino. Y yo creo que viene bien, sobre todo al principio, seguir esos raíles, ¿no? Y esos raíles te los colocan pues los autores o las autoras que realmente te flipan, ¿no? Como escritoras. Y de alguna manera a los que intentas imitar. O sea, yo recuerdo que durante unos años, ahora ya hace bastante tiempo, yo era un plagiador de voces, pero acojonante. O sea, me obsesionaba con Roberto Bolaño y era capaz de escribir una página como si fuera Roberto Bolaño. Otra cosa es sostenerlo en 200, ¿no? Pero Claro. me obsesionaba tanto con él que al final me acababa empapando tanto de su escritura que la convertía en mía, ¿no? Y me pasó con muchísimos, me pasó con Leila Guerriero, me pasó con Juan Tallón, me pasó con muchísimos autores. Claro, ¿qué ocurre ahí? Por un lado, eso te da mucha disciplina, son referentes que son buenos y te ayudan, ¿no? A aprender a escribir y te meten un poco en esa lucha por descubrir tu voz, pero al final uno lo que tiene que buscar es su originalidad, ¿no? Sonar distinto y ser honesto con lo que uno es. Yo no soy Roberto Bolaño, a mí no me han pasado las cosas que le pasaron a Bolaño hasta que tuvo la edad que tengo yo ahora y sobre todo yo no tengo el talento que tenía Bolaño. Pero al menos sí que al principio, hablábamos antes de la mala prensa que tiene dudar, también tiene mucha mala prensa copiar. No sé qué autor era que decía, copiar, bueno, lo importante es que lo hagas bien, ¿no? Si copias, al menos, si copias, hazlo bien. Yo creo que a mí al principio sobre todo me ayudó mucho dejarme imantizar un poco por esas voces, ¿no? Yo siempre he sido un tío muy, bueno, que quedo como muy pasmado, muy fascinado por el talento ajeno. Siempre me ha gustado mucho admirar. Sostengo que es de las pocas cosas buenas que se me dan bien, admirar a la gente a la que admiro. Y al menos al principio ahí como el primer motor me funcionó mucho encontrar a escritores y a escritoras que me fascinaban. Y entonces, bueno, a partir de esos ejemplos, dándote hostias, esto es Rodrigo Fresán que dice, el estilo es lo que va quedando después de cada fracaso, ¿no? O sea, tú intentas imitar la voz de Bolaño, no lo consigues, pero lo que queda en ese intento, ¿no? Lo que va quedando ahí detrás, que ni siquiera tú mismo identificas muy claramente, es un poco tu voz, ¿no? Los orígenes de tu voz. Y bueno, es así como uno también va aprendiendo, ¿no? Tratando de plagiar, no terminándolo de conseguir, no llegando a la altura de un Bolaño, quedándote en algo menos y sobre todo aceptando lo que queda al final, que al final eres tú. Eso es lo que eres tú de verdad como escritor. Claro. Hostia, me gusta esto del estilo es lo que queda después de Era algo así como eso, repetidos ¿sabes? fracasos. El estilo es aquello que surge cuando intentas imitar Claro. la voz de otro y fracasas en el intento, ¿sabes? Sí. Ese rastro que vas dejando, ahí es donde estás tú realmente. Sí. Porque creo que es muy transferible a un montón de escenarios. Pues me imagino ahora un entrenador que al final pues copian la manera de jugar que tiene su equipo favorito, la que más cree que pueda adaptar. O un divulgador de cualquier tipo de ciencia, sea psicología o cualquier otra. Al final está las redes sociales petadas de gente con un montón de influencia, con un montón de impacto. Al final copia, o bien sea el estilo, o bien sea la voz, o bien sea ciertas características. Y eso, bueno, te puede ir llevando una dirección, más que empezar con ese campo de vértigo al 100% que voy a encontrar mi estilo, ¿no? Si al final no copia y no selecciona ciertas... Me ha gustado mucho la metáfora de los carriles. Es complicado porque creo que no hay... No encuentras nada si no hay profundidad, ¿no? Si no recorre el suficiente kilometraje hasta sacar información o sacar conclusiones, ¿no? Porque parado, pues bueno, ¿qué conclusiones vamos a sacar o qué estilo voy a encontrar si todavía no me he caído, no he encontrado ciertos oasis a los que me pueda
los que me puedo agarrar. Creo que es una Claro. metáfora muy transferible. Sí, también hay un tema, ¿no? Que es que ya a estas alturas, ¿quién puede ser original? ¿Quién va a Claro, inventar algo de la nada, ¿no? sí, Todos bebemos de lo, o nos construimos sobre lo que consumimos, ¿no? Entonces, y tienes mucha razón, esto no solo es aplicable a la literatura, ¿no? sí, Los mejores jugadores de baloncesto tuvieron sus ídolos y sus referentes de pequeños, ¿no? claro, Y tal vez si no fuera por esos referentes, esos jugadores luego no habrían desarrollado su talento, que mm, a la postre acabó siendo algo singular, algo único e intransferible, sí, ¿no? Pero todo sale de algún lado. Yo esto también sí, lo tengo clarísimo. Lo que hay que hacer, yo creo también, y ahí tal vez te tiene que acompañar un poco la suerte, es seguro, seleccionar bien esos referentes, ¿sabes? claro, Seleccionar, para mí eso es muy importante. Yo agradezco mucho a toda la gente que al principio me recomendaba según qué lecturas o según qué periodistas o según... ujú, Porque esas influencias originales acaban siendo muy... te condicionan mucho y acaban siendo muy trascendentes. Entonces, si esos referentes no son buenos, pues bueno, luego igual el camino que tienes que hacer para corregir esa inercia es mucho más arduo. Si claro, esas referencias son buenas, tú vas a crecer sobre una buena base seguro. mm, Pero eso de partir de que, bueno, yo no vengo de ningún sitio, mi voz es única e intransferible y yo voy a inventar algo que no se ha hecho nunca, para mí es algo que ya ha quedado demasiado desfasado. sí, Directamente es que es imposible. Mejor asumir que venimos de algo que ya está hecho y mm, simplemente lo retomamos para hacerlo un poquito a nuestra manera y ya, ¿no? mm, Mm. totalmente. Y que es bonito ser la mezcla de muchas Claro, influencias para al final claro, acabar encontrando esa, claro, darte el tiempo suficiente para acabar adquiriendo tu propia voz. ¿Te, claro. te has leído 4000 semanas de Burkeman, No, José? tío. ¿No? ¿Te suena el autor, Oliver Burkeman? No. ¿No? Pues tiene un blog que se llama El Imperfeccionista, que habla mucho de esta perspectiva de permitirnos equivocarnos, de abrazar el error, de a partir de ahí intentar encontrar tu estilo. Es que conforme iba hablando me ha resonado Qué mucho a guapo. él. Y cuenta una anécdota en este libro sobre un profesor de un grado de fotografía. Ya sabes que en Estados Unidos esto de las formaciones está como muy... Es muy laxo, ¿no? Hay grados que tienen unos nombres que dices, hostia, esto no sabría cómo traducírtelo al español, ¿no? Y el profesor contaba una historia que le decía a los alumnos que, con esto de encontrar el estilo, ¿no? Porque todos los alumnos le decían, bueno, ¿qué estilo de fotografía puedo yo tener, ¿no? Entonces, él le ponía una metáfora como si tú estás en una estación de autobuses y te montas en el primer autobús que viene, ¿no? Entonces te vas bajando en cada una de las paradas para, bueno, empezar a probar con tu fotografía, a seleccionar un poquito lo que sería tu portfolio, ¿no? Entonces, claro, cuando ya te bajas en la tercera parada y ves que todo se parece a lo de los demás, que no encuentras tu estilo y que es una mierda lo que estás haciendo, te vuelves a la estación inicial, ¿no? Pero claro, en 3 paradas no hay tiempo de encontrar nada, porque es Claro, donde está toda la masa iniciando el mismo proceso que estás iniciando tú, ¿no? Entonces claro, dice que realmente ese proceso de encontrar el estilo estaba en mantenerte en la incomodidad de decir qué cojones estoy haciendo y qué mierda de fotografías no me gustan nada, pero aguantar el tiempo suficiente por lo menos para recoger eso que tú hablabas del estilo después de haberte bajado en la parada 4, en la 5, en la 6, pero al final acabando por llegar a un sitio donde te quitan mucha gente que no ha sido capaz de llegar hasta allí porque no ha profundizado el tiempo suficiente, pero te acabas volviendo al menos con un abanico, una horquilla, un acordeón de datos y de información con las que ya el siguiente día que te subas desde la parada inicial de la estación ya va a ser algo diferente, ¿no? qué Y me, bueno. me- me ha resonado mucho esto porque Sí, sí, mola. creo que tampoco nos damos esa oportunidad, ¿no? De probar el tiempo suficiente hasta... Y que esos fallos luego son nutrientes que recogemos de 100%. manera de pues, qué es lo que no quiero hacer, qué me resuena más, qué menos, a qué le quiero dar una vuelta, un poco eso que decías de la inseguridad, de repensarlo, de darle una pasada distinta. Cómo Y mola. creo que es interesante. Sí, es que creo además todavía más en la actualidad, ¿no? Mm, Que el verdadero héroe es el que persiste, ¿sabes? ujú, El que aunque no obtenga frutos o no obtenga o no encuentre aquello que busca
a corto plazo que igualmente persista en ese intento, ¿no? Porque estamos un poco en esa era de la inmediatez, donde las cosas nacen y mueren cada día. Parece que si no tienes éxito en lo que haces, los primeros 4 o 5 meses, 1 año, 2 años de proyecto, eso es porque realmente no tiene valor o no merece la pena. Y es todo lo contrario, o sea, es precisamente lo que dices tú. Para mí es fundamental, te dediques a lo que te dediques, lo que tú también apuntabas antes, ¿no? Para que tenga una mínima profundidad y que eso genere un cierto interés, tiene que haber un bagaje, ¿no? Tiene que haber un bagaje. Y bagaje es tiempo. Y tiempo es, pues, tener todo ese margen para dudar de lo que uno hace, para tropezarse, para levantarse, para intentar hacerlo diferente la siguiente ocasión, para que esa progresión sea escalonada, ¿no? Claro. Y para todo eso se requiere tiempo. Tiempo que probablemente hoy los chavales que son incluso más jóvenes que tú y que yo, cada vez disponen menos de ese tiempo, o al menos tienen la concepción de que ese tiempo es más limitado. Entonces realmente es difícil, ¿sabes? Que se generen pensamientos y obras lo suficientemente corpulentas, ¿no? Y sólidas, si realmente ese edificio lo tienen que construir en meses, ¿sabes? Total. Por eso digo bueno, el que consigue, pese a todo eso, imponerse a esa vorágine y aún así persistir, ¿no? Y seguir insistiendo con su vocación, independientemente de que no le esté dando ni resultados ni éxito a corto plazo, para mí ese ahora mismo es el verdadero héroe y es la persona para mí realmente que me genera un interés, ¿sabes? Total. Muchas veces esto puede parecer una cutrada porque es pasar como de un lado a otro de la cultura, ¿no? Pero a mí también me interesa bastante el rap y el hip hop y pasa a veces, esto en la música se ve muchísimo ahora, ¿no? Artistas que con un tema se pegan, ¿no? Siendo súper jóvenes, de repente pasan del 0 al millón, pero bueno, en cuestión de semanas. Por ejemplo, me viene a la cabeza Quevedo, ¿no? Quevedo es lo más mainstream que hay, ¿no? Un chaval canario que en muy poco tiempo Bizarrap le graba una sesión, el tema lo bailaba hasta mi abuela, ¿sabes? O sea, una cosa loquísima. Total. Y al tío le cambia la vida, ¿no? Para mí lo que hacía interesante al personaje no es tanto ese primer tema y cómo llega a ese primer tema, sino todo lo que tendría que venir después, ¿sabes? Yo a Quevedo es un tío que lo analizo desde entonces pensando, hostia puta, ¿cómo coño va a sostener este tío una obra mínimamente interesante si le han puesto el foco encima desde el primer día, ¿sabes? Total. Evidentemente esto también pasa con muchos deportistas, ¿no? Que ya explotan siendo jovencísimos y para mí es muy interesante cuando eso, ¿no? Seguir esa evolución con el foco encima. Porque al final es el tiempo, es el tiempo el que te va a acabar descubriendo si aquello que hace esa persona tiene una mínima profundidad o no, ¿sabes? Claro. Entonces estarás con el foco bien puesto en Lamine Yamal, supongo, ¿no? Sí. Hostia, hemos pasado de Cortázar a Quevedo pero, y a Lamine, pero es que también es eso, por un tema generacional que hablábamos tú y yo antes, yo también estoy muy acostumbrado a que mis referentes culturales sean como muy variopintos y de hecho me mola que sea así, desde lo más mainstream y lo más tal a las cosas un poco más... Hay que tener registro, hay que tener cintura para los registros. Hay que tener charla para no desentonar en ninguna conversación, sea con 4 catedráticos o sea con 4 colegas del barrio, ¿no? Claro. Sí quería volver a ti. ¿Cómo fue un poco tu relación entre, vale, estoy encontrando mi estilo, copiando a esta gente que me obsesionan estas ideas, las empiezo a desarrollar, pero de algo tengo que comer? O sea, el periodismo deportivo da para lo que da, han pasado muchos por aquí, tengo relación con bastantes, o sea, no es... Sé lo que hay y lo que no hay, tanto con gente, pues el mismo Anthony Daimiel en este verano contando anécdotas de lo que le han ofrecido, que por cierto, preciosa la columna que le hiciste, que creo que ahí menciona esa frase de que una de tus habilidades más potentes es la de admirar, la de idolatrar. Pero ¿cómo genera un poco ese trabajo en paralelo de, obviamente, necesito la experiencia profesional y laboral para vivir, pero luego yo tengo un poco esa idea, esa lupa, esa bombilla de generarme mi estilo y de crearme una carrera en lo que realmente me gusta, que es la escritura? Pues es un tema en el que todavía andamos
peleando. Yo creo que no es solo un tema de periodistas deportivos o gente a la que le gusta escribir, que también. Aquí hay un rollo con la vocación, ¿no? Sí, Cuando te tú... lo contextualizaba Sí, porque es sí, la tuya, pero vamos, que se 100%. puede hablar de Pero, psicología, claro, claro, un de poco lo que también sea. para que Sí, luego si eso tú me cuentes cómo lo ves, pero claro. cuando tienes más o menos una vocación, algo desde más o menos jovencito que te interesa y que te apasiona, Mm, eso parece que es como un argumento suficiente como para tirar de ahí y poner eso por encima de muchas otras prioridades, como por ejemplo la necesidad económica, ¿no? ujú, Durante unos años eso te funciona, pues porque todavía si tienes esa suerte, todavía vives en casa de tus padres y bueno, más o menos vas espabilando, achicando como puedes vas sobreviviendo. Evidentemente, a medida que van pasando los años, eso ya da igual que seas eso, periodista deportivo, psicólogo, mm, deportista, lo que sea, un apasionado de lo tuyo, cada vez te quedan menos excusas, ¿no? mm, Como para no poner el plano económico pues bastante arriba en la escala, porque es claro. que si no, no puedes independizarte, no Mm, puedes, bueno, vivir una serie de cosas que también son importantísimas para consolidarte como persona, porque antes que todo eso y que unos flipados de la escritura y tal, no sé qué, antes hay que ser persona y hay que ser buena persona y hay que construirse una vida mínimamente razonable, ¿no? 100%. Entonces, Mm, y, y bueno, digamos que al principio, con esa cosa de la pasión, y yo creo que de eso también se aprovechan algunos, se tapa mucho ese agujero de la no pasta ujú, y poco a poco tienes que aprender a hacer un poco de equilibrios entre las dos cosas. Yo he tenido una gran suerte que es que yo llevo desde segundo de carrera, más 12, 13 años trabajando en el mismo medio, que es Panenka, la revista Panenka, que es un medio que siempre me ha permitido pues, hacer lo que me gusta, que es escribir, donde incluso me he podido formar muchísimo, porque las primeras personas a las que admiré eran mis compañeros de ahí dentro, la gente que llevaba la revista, Aitor Lagunas, qué Roger bueno. Suriá, Carlos Mm, Martín, periodistas pues, a los que admiraba al mismo nivel que los Bolaño y Guerriero que te ujú, comentaba antes. Y luego que poco a poco también, no es una cosa para tirar cohetes, pero que poco a poco, también a raíz yo de hacer otro tipo de curros y tomar más responsabilidades dentro del medio, bueno, me fueron como procurando más esa subsistencia. Y hasta el día de hoy he ujú, podido aguantar bien. Claro, yo ujú, he tenido suerte porque bueno, luego veo a compañeros de generación o que estudiaron conmigo la carrera y que tenían la misma vocación que yo o incluso más y no encontraron un modo tan natural como de unir ambas cosas y al final tuvieron que ujú, decantarse, obviamente, por ponerse a trabajar, porque todos claro. necesitamos dinero para vivir, ¿no? Yo Mm, más o menos en eso he tenido suerte, nunca he tenido, bueno, siempre acabo yendo bastante pillado de pasta, pero me da bueno, para tener un curro que no se aleje tantísimo de mi educación. Pero es un mm, temazo ese, ¿eh? Es un sí. temazo porque a uno le cuesta muchos años, ¿no? Entender si Mm, va a ser posible que ambas cosas pues coexistan, ¿no? La pasión mm, por hacer algo que te llene y la necesidad de que todo eso se materialice en un intercambio económico que para vivir en la sociedad en la que vivimos hoy tiene que existir, si no estás fuera, ¿no? No sé cómo lo ves totalmente. tú. Sí, sí, sí. De hecho, me lo has, me lo has dejado votando porque uno de los temas que te quería hablar era precisamente de la vocación, que esto no lo vamos a llevar al tema de la escritura, pero que la gente se lo lleve. Al A final, donde quiera, claro. los entrenadores de formación ahora mismo, por llevármelo a un público que frecuenta mucho este podcast, Ujú. son gente que cobra 150 euros o 200 por entrenar 8 horas semanales a un equipo de chavales y un partido que cada fin de semana son 2 horas y media o 7 u 8 si me tengo que ir al pueblo del vecino o incluso a otra ciudad, ¿no? Entonces, Tal cual. te lo voy a intentar conectar, Marcel, con una idea de la que he leído, que me gusta leer y de hecho estuve escribiendo varios textos sobre el tema, que es el tema del propósito, ¿no? Y escuchando, a mí me gusta mucho, de hecho en parte es por lo que está aquí, que es conocer el proceso de escritura de gente que bajo mis criterios y mis parámetros lo hacen magnífico. Y un día encontré un patrón entre escritores muy, muy conocidos de épocas muy distintas y era que todos tenían
un trabajo que, entre comillas, hablando en confianza entre tú y yo, que se la pelaba. O sea, que todo era... Además de esto, creo que habéis hablado en vuestro podcast, en Medianoche en Coma lo habéis Bukowski hablado. era cartero, ¿no? Y todo este rollo de... Exacto. Kafka creo que era abogado, pero en Sí, plan de una cosa súper random. O sea, un trabajo como de gente que era bibliotecaria o que era funcionaria, que tenía su trabajo de 9 a 2 o de 9 a 3 y luego se dedicaba en las tardes a lo que realmente, como a darse su opción de crearse un contexto favorable en cuestiones de escritura en este caso, ¿no? Y un día le escuché a Raúl Cima en una entrevista en El sentido de la birra que decía que había que darle una vueltita a cómo idolatramos demasiado el tema de las vocaciones, porque pueden ser condenas de que al final tú empiezas a desvivirte por trabajar de lo tuyo, pero luego cuando viene la vida, que tiene siempre otros planes, y te pone en tu sitio con sueldos de mierda o con frustraciones, dices, hostia, a ver si es que no me va a gustar tanto esto. Y no es que no te guste, es que las condiciones que en un principio nos imaginamos cuando nos dedicamos a nuestra vocación, no, por lo que sea no nos imaginamos en esos escenarios, como es totalmente normal, ¿no? Entonces, este tema de la vocación como sí, única bala es un riesgo y a veces como que siempre tenemos muy romantizado el trabajar de lo tuyo cuando a veces al final el trabajo, si nos vamos a la etimología, es una tortura. O sea, trabajo viene de trabajar, que es una tortura que hacían en la antigüedad, y que el trabajo es un medio para subsistir. Entonces, ¿por qué debería estar mal visto el encontrar un trabajo que me ayude a darme una posibilidad? Ahora hablando de humoristas, me acuerdo del caso de... que se me ha olvidado el nombre, este que se ha viralizado un montón haciendo el stand-up comedy. ¿Qué rollo lleva? El tío este que hace broma a la gente diciéndole a quién se ha follado y a quién no. Es que, ojo, se me ha olvidado el nombre, Ah, macho. sí, tío. Creo que ya sé El... cuál es. Que era... Que hace subir a la gente al escenario y Sí, toda la movida, ya, ya. Que era, eh, creo que trabajaba de policía este tío. exacto. Ese tío Sí, sí, tenía su trabajo de policía, que creo que lo dejó hace 5 o 6 años, sí, y luego por las noches, los fines de semana, se iba con su micrófono sí, a sí, bares, a antro, sí. hasta que un día le grabaron no sé qué historia, el tío se viralizó y ahora es uno de los... No me voy a acordar del puto nombre. Seguro que cuando nos pongamos a hablar de otra cosa nos acordamos. Y, hostia, creo que, bueno, es un tema... Te lo he Es un tema... sacado, no sé muy bien por qué. Creo que he sido inconexo de la hostia, pero No, no, creo que es no, un te he tema... pillado, te he pillado. Creo que es un Oye, tema es que a interesante del que me veces, gusta. a ver, yo creo que partimos un poco de la base de que nosotros, esa cosa del sueño americano, tío, nos la hemos Ya, comido, pero con con papas. patatas, Mm, mayonesa, ketchup, queso mm, y todo lo demás. O mm. sea, y es cierto que es peligroso. El propio Kafka que mencionabas hace un momento, Kafka no fue nadie en vida como escritor. Es Todo, verdad. toda su Mm, celebridad y el hecho de que hoy en día sea un tótem de la literatura universal, pues él no llegó a saberlo nunca, ¿no? Que eso también es bastante heavy, ¿no? sí, Pero este tipo de cosas, la verdad es que suceden y en literatura concretamente suceden bastante, ¿no? Autores que han llevado vidas muy miserables, bueno, que una vez pasan a mejor vida, su novela cae en manos de a saber quién ya, y todo eso de repente explota, ¿no? Pero mm, es totalmente cierto y además yo te diría incluso que el propio sistema se beneficia de eso, ¿no? Esos entrenadores, o sea, que no hace falta señalar a ningún club y a ninguna institución, como yo no tengo que señalar tampoco a ningún periódico ni a ningún medio de comunicación, pero ujú, esos sueldos tan bajos, eh, por un lado hay gente que los estamos aceptando pues porque la vocación tira de nosotros y porque, sobre todo cuando somos más jóvenes, pensamos, ¿no?, que si existe alguna posibilidad de dedicarnos a lo que nos gusta, esa posibilidad pasa por ahí. ya, Y porque de alguna manera alguien sí que nos ha dicho, tal vez un director cutre de Hollywood, que si perseguíamos nuestro sueño de ganarnos la vida, es decir, la pasta, es decir, el tiempo haciendo lo que nos gustaba, pues eso sería un éxito y que sería posible. Bueno, un poco, por un lado estamos nosotros entregándonos a eso y por otro, no nos olvidemos, hay alguien que se aprovecha de 100%. esas pasiones juveniles, ¿no? Y que pone los sueldos ahí
y sabe que, bueno, esos aspirantes a entrenadores o a escritores o a lo que sean, lo van a aceptar porque están un poco todavía cegados por esa pasión. También creo a la vez que cuando se trata de un curro intelectual, como puede ser el de un escritor, el de un periodista o también el de un entrenador, cuando son trabajos que te exigen mucho cerebralmente, hostia, también tampoco hay que infravalorar el curro, ¿no? Si tú estás 8 horas deslomándote en un bar, seguramente cuando llegues a casa tu cabeza no estará lo suficientemente fresca como para ponerte a escribir Guerra y Paz, ¿sabes? Total. Entonces, igual también, pero no me parece malo como una solución alternativa, buscar un tipo de trabajo que si bien digamos, no sea exactamente lo que te guste hacer, te desgaste solo lo suficiente para que te quede también energía y tiempo productivo para dedicarlo a aquello que realmente te gusta hacer, ¿no? Pero, hostia, es que también nos gustan unas cosas, y a ti te pasará seguro también, Javier, que tiran del coco, tío, que tienes que estar fresco para escribir un buen texto, si no es que es imposible. Y si estás 8 horas currando en la obra, ya te digo que yo cuando llegase a casa, en lo último que pensaría es en escribir una metáfora sobre, no sé, lo mucho que me recuerdan los cereales a no sé qué parida, ¿sabes? Claro. Bueno, si encuentras ese punto medio, pues sí, no está mal como idea, porque por otro lado a mí también me ha pasado a veces a la inversa. Yo edito mucho, hoy en día hay una parte muy importante de mi curro en Panenka que es editar a otros autores porque llevo el sello de los libros, existe una revista, pero también hay unos cuantos libros que publicamos al año y eso me exige el curro de edición, de corrección de textos, me exige mucho a nivel mental. Y normalmente cuando estoy corrigiendo un libro suele ser la época que escribo menos también. Porque, bueno, es que a nivel mental estoy Pero ya mucho te más tira de esa consumido. energía que no es infinita, claro. Estoy más consumido, tío. Entonces Totalmente. hay que cómo encontrar ese punto medio para hacer ese balance, ¿sabes? Está claro que estamos hablando de escenarios totalmente idílicos, donde Claro. encuentras un trabajo que te dé la economía suficiente, Claro. que no tire del desgaste más de lo necesario para luego poder dedicarte realmente a lo que te gusta. O Que lo por que te supuesto gusta. a veces son utopías, pero todo parte de esa idea de que el trabajo siempre va a ser trabajo, ¿no? O sea que Me ha gustado esto, lo de la tortura, tío. no sé si te gustan las pelis de estudio Ghibli, Sí, no sé. algo sí. No son mis Sí. favoritos, pero sí, algo me Bueno, interesa. pues hay una peli que es Nikki, la aprendiz de bruja, No la he visto. que la tía, bueno, es bruja y como, claro, como puede ir volando en una escoba, en su ciudad le acaban concediendo un trabajo de cartera. Entonces acaba siendo como la cartera de la ciudad y de repente hay un día donde pierde los poderes. Y dice, esto de volar era bonito hasta que se convirtió en mi trabajo, Claro. ¿sabes? Es como, es que es tal cual. O sea, No, nada claro. va a ser tan bonito hasta que ya tienes un sueldo al final de mes que depende de lo bien, mal o regular que lo hagas, el Sí, contenido que quieras crear a partir de eso, y eso hay que tenerlo en cuenta como un factor sí, para que por lo menos tus reglas del juego las conozcas, ¿no? Y a partir de ahí tomar las decisiones, pero conociendo esto que muchas veces la parte previa no se nos explica, ¿no? Decía Galloway, un comunicador americano, decía que esta gente que te dice que sigas tu pasión seguramente ya sea millonaria, ¿no? Y es que, claro, es que y es es que es eso. tal cual, o sea, los Es que es tal contextos cual. y los escenarios de cada uno siempre van a determinar en gran medida hacia dónde puedes llegar y hacia Sí. dónde no. Yo creo que es muy interesante esto que dices y algo que intento repetirme yo mucho pues para no angustiarme más de la cuenta. eh, bueno, lo que hablábamos un poco también antes de las expectativas, ¿no? Si tienes unas pretensiones demasiado altas, eh, por más que el sistema te diga que ok, que esa es la manera de estar en el mundo y que si quieres éxito primero tienes que proyectarlo, el ostión que te puedes acabar pegando puede ser descomunal. A mí me gusta mucho la gente que se toma su, llamémosla vocación, pasión, sus gustos, lo que sea, desde una visión como mucho más artesanal, ¿sabes? Ujú. Centrándose mucho más en el proceso, no teniendo prisa para degustar esas cosas, entendiendo esa pasión también como un aprendizaje, ¿no? Como una línea de aprendizaje. García Márquez decía que escribir una novela no era tan diferente de construir una buena mesa, ¿no?
O sea, un Claro. carpintero, si hace falta, se tira 4 días lijando las patas, si es que ese carpintero tiene ese grado de obsesión, porque quiere las patas de esa mesa, las quiere perfectas, ¿no? Y hay Total. algo ahí también, ¿sabes? Al menos en la escritura, que es lo que yo domino, a mí me tranquiliza mucho cuando de repente me centro en ella desde esa cosa más casi artesanal, ¿sabes? Mm, No Qué tanto una bonito. cosa tan abstracta o tan etérea, sino algo como más palpable, ¿no? Mm, Al final me sucede también mucho, esto puede parecer una parida, pero me sucede cocinando, ¿sabes? De repente cuando yo en general soy muy patoso para hacer muchas cosas, cocinar no se me da del todo mal, pero me mola, o sea, el placer que me produce hacer algo con las manos, mm, ¿no? Esa cosa como artesanal, me lo dan muy pocas cosas, ¿sabes? No Qué me lo da bueno. seguro cuadrar un Excel con el PC, por más que sea bueno cuadrando Excels. Sí, Hay algo ahí en pelar ese puto calabacín y meterlo en la sartén sí, y que en ese proceso que requiere de sus tiempos, de sus mimos, que a mí me sosiega mucho, tío, y me conecta mm, mucho con lo que hago, ¿sabes? Me joder, tranquiliza mucho. Yo me agobio, tío, si me pongo a pensar de dónde voy a sacar la pasta dentro de 5 años, ya, si esto de la escritura ha ido a más. Claro, yo ya empiezo a tener una edad que, pues yo qué sé, la vida me pasa, si quiero tener hijos, si quiero empezar a tener como cosas, propósitos más serios. claro. Hostia, tío, igual esa cosa de querer ser escritor ya va quedando. Cuando me pasa eso, cuando focalizo y proyecto demasiado a largo plazo y demasiado abstracto, me agobio. Prefiero Ujú, irme a lo concreto, a lo artesanal, qué casi a lo bueno. minúsculo, ¿sabes? Ah, Ahí conecto mucho mejor con la sí. escritura en mi caso, ¿sabes? Y conectándotelo con el principio, ese también eres tú cuando nadie mira, que es Claro, bonito. Esas claro, cosas que claro, haces por el mero hecho de un poco, no llega a ser hedonista del todo, pero un poco por el mero hecho de hacerlas, ¿no? Por el propio proceso de... claro. Mm, Sí, sí, es que- que ahí, además que mm, un poco, esto me recuerda mucho a la típica frase que se dice bastante en deporte, ¿no? De que son muchos los que lo intentan y pocos los que llegan, ¿no? mm, Evidentemente, ¿no? Y cada día nacen 500 o más, tío, 3.000 Messis y al mm, final solo llega uno al final del camino. mm, Hostia, si realmente los porcentajes son esos, si son tan pocos los que llegan, como no te centres en disfrutar del proceso, estás jodido, hermano. O sea, es que es así. Totalmente, 100%. Y yo una vez entrevistaba a un autor al que os recomiendo muchísimo a todos los que nos escuchen, porque además también tiene un tono, bueno, creo que podría estar perfectamente charlando contigo de este tipo de cosas porque le interesan mucho, que es Galder Reguera. Ajá, Eh, bueno, publica en Seis Barral, tiene una novela que se llama Libro de Familia, que es una pasada, tiene otro libro sobre fútbol que se llama Hijo del Fútbol, que también es muy buena. Bueno, una vez entrevistándolo, yo lo admiraba mucho y esto también me lo permitió. Cuando empezaba como periodista me encantaba entrevistar a autores que me alucinaban. Galder fue uno de esos autores que entrevisté cuando yo empezaba. ajá, Y no sé cómo acabamos hablando, que él me dijo a mí, el gran miedo que tengo en mi vida es acabar siendo un frustrado, ¿no? O sea, que la frustración acabe siendo como el sentimiento que ocupe más espacio en mi vida. Hostia, eso, tío, se me clavó en el cerebro, mm, porque realmente yo le tengo pánico también, ¿sabes? Mi miedo no es no tener éxito, mi miedo no es que no me lleguen a leer tantas personas como a las que leen el ganador del mm, premio Planeta. Mi miedo es sentirme un frustrado por no haber conseguido disfrutar ah, de lo que hacía, ¿sabes? Y que nació siendo algo feliz y algo bonito, ¿sabes? Entonces, para mí el gran reto está ahí, no tanto es en llegar potente, a más gente y a más lectores, joder, sino en disfrutar más de lo que haces, en protegerlo, tío, total. y en no acabar frustrándote. Ah, Eso le tengo un pánico terrible, tío. ah, Prefiero ser un hombre preocupado que un hombre frustrado. ya. El día que me presente como un hombre frustrado, buah, ese día sí que apago la tele ya y hago otra cosa, clarísimamente. Chaparemos la persiana, Sí, sí. totalmente. Marcel, ¿cómo en todo esto lo ha ido mencionando un poco de pasado? Al final nos hemos derivado, como ya se podía esperar, a muchísimos temas. Pero no me lo podría perdonar jamás en mi vida si no te pregunto cómo es tu proceso de escribir. ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo es esa gestión de hasta cuánto tiempo le dedica a un texto hasta que está lo suficientemente bien?
Ya. sabiendo que la semana que viene volveré al texto y me dará vergüenza, lo tendré que mirar un poco de reojo, de perfil. Me interesa mucho porque creo que hay mucha psicología detrás. Para mí la escritura es... Te leía el otro día, ¿no? Lo de escribir es... ponía aquí varias... escribir es estudiar, es navegar, es masticar, es contemplar, es aprender, es compararte. Y dije, hostia, es que escribir es fracasar y encontrarte en todos estos procesos, y es que realmente es una rama de esto que es vivir, ¿no? Que a veces es Sí, demasiado, 100%. bastante complejo. Y hostia, me gustaría saber un poquito más de cómo te encuentras ahora en ese proceso de tu propia escritura. Mira, me ha pasado algo curioso en los últimos 3 años, que en realidad no he contado públicamente, tampoco he escrito demasiado sobre ello. Yo estaba muy acostumbrado a escribir en prensa, ¿no? Primero crónicas, reportajes, y luego empecé bastante más como esa cosa más articulista o de columnismo, ¿no? Textos cortos, y esos cortos que también me cuesta horrores escribirlos. Sí que, bueno, con el tiempo más o menos te vas manejando en esa extensión. Escribir es práctica, pura y dura, o sea, no hay otra. Cómo vas automatizando los procesos, eso es a fuerza de llevar ya como muchos años insistiendo en esta movida. Sí, y bueno, la escritura, como casi cualquier otra cosa, hay que disciplinarla para que salga. Lo que me ha ocurrido ahora es que, bueno, estos procesos de publicación en prensa o esas cosas más de columnitas tienen un ciclo de vida más corto. Yo puedo empezar a escribirlas por la mañana si estoy inspirado, por ejemplo, o las escribo en el mismo trabajo y luego se acaban publicando por la noche. Y al día siguiente ya no puedo volver a ellas, porque ya es como, bueno, soy incapaz de releerme. También eso es una ventaja, porque ya rápidamente estoy pensando en lo siguiente. Pero estos últimos 3 años he intentado escribir algo más grande, que es una novela. Y hostia, tío, claro, ahí te cambia absolutamente todo, ¿no? Porque lo que decíamos, ¿no? Si a veces me cuesta estar a gusto con un texto mío más de 24 horas, imagínate si estás 3 años peleando con un mismo texto. O sea, la capacidad ahí de sacrificio bueno, es que tienes que llevarte, eso también lo he aprendido en este último proceso, ¿no? Tienes que llevarte bien como sea con esa cosa que estás haciendo. Nora Fernández, que es una autora chilena, dice que a lo que uno escribe tiene que mirarlo como miraría a un hijo, ¿sabes? Al que no les verías los defectos ni aunque le estuvieran en la cara, ¿no? Uno tiene que tener esa cosa casi paternalista con lo que uno escribe, tiene que proteger sus textos, porque si no los proteges tú, nadie los va a proteger. Y ya no tanto por lo que puedan decir los otros, sino por ti mismo. Yo he intentado con el tiempo llevarme cada vez mejor con lo que escribo, pero porque si no, nunca hubiera sido capaz de escribir algo largo, ¿sabes? Algo largo significa eso, algo que está 3 años ahí en un archivo en tu ordenador, y la tentación de borrarlo y de mandarlo toda a la mierda es bastante recurrente, pero tienes que mantenerte duro ahí, tío, porque ahí hay mucho trabajo detrás, muchas ilusiones, mucha cosa, mucho tiempo invertido. Y es muy curioso eso que hablábamos antes de aprender cómo a sostener y a persistir. Con el articulismo o incluso el mundo del podcast es como más fácil, porque las cosas se hacen, se publican y mueren, y ahí estás en una rueda un poco más cómoda, pero cuando trabajas en algo como más a oscuras durante tanto tiempo, ahí es donde viene el tirón de verdad, ¿sabes? Y a ver hasta qué punto estás preparado a eso, a estar alimentando algo que nadie conoce, que tampoco sabes si te va a llevar a ningún lado, pero hacerlo con paciencia y con persistencia e insistiendo en el tiempo. Se acaba consiguiendo. Se pasa mal, sobre todo si eres como yo, pero es posible, es posible. ¿La tienes terminada? Casi. Estoy como ya en la última fase de ajustes. Pero sí. Ya te digo, 3 años y pico es... Bueno, imagínate estar tú preparando eso, ¿no? 3 años una newsletter o 3 años un podcast. Bueno, no sé si también te has metido en procesos así, pero hostia, te cambia mucho la perspectiva, ¿eh? No es lo mismo currar de un día para otro, currar incluso de una semana para otra, que currar con estos tiempos, que hoy en día son como muy casi contraculturales, ¿sabes? Totalmente. Nadie trabaja pensando en obtener un fruto
al cabo de tanto tiempo, al menos en comunicación y a nivel de redes y tal, eso cada vez se ve menos, tío. Lo cual refuerza ese proceso de artesanía que Claro, mencionabas. claro. Es que no te queda Ahí, otra, tío, es que si no... ¿cómo ha sido tu proceso de compromiso? Porque, bueno, a muchos autores que le he leído, que esto de esperar a la inspiración o a ver cómo me levanto para escribir o no ponerme a escribir, la gran mayoría de los autores tochos a los que le he leído sobre el proceso de escritura dicen, yo me daba un paseo, luego me sentaba a las 9 de la mañana y de 9 a 12 o de 9 a 1, el día me apeteciera más, me apeteciera menos, y si a las 12:59 iba a chapar a la 1 tenía la mejor idea la mejor idea del mundo, ahí se quedaba porque era un ejercicio como de compromiso, ¿no? Claro, tío. No, ¿Cómo ha sido un poco tu proceso con algo tan a largo plazo? sí, yo ¿Si has seguido unas pautas o ha sido un poco...? lo he ido cambiando un poco con el tiempo. A mí me encantaría, porque quedaría muy bien al personaje, decir que soy mucho Ya, más nocturno que diurno y que yo escribo sí, mis cosas, ¿no? Cuando todo el mundo está sobando a las 3 de la madrugada y demás. No es verdad. A medida que me he hecho mayor, ya desde hace bastantes años, en el tema de la escritura, curro sobre todo por la mañana. Me levanto muy temprano, desayuno, me hago un café, intento leer algo, eso casi siempre. Algo que no, eso, que no me guste lo suficiente como para intentar imitarlo y que contagie demasiado mi voz, pero que sí que me guste lo suficiente como para que me entren ganas de ponerme a escribir. A mí en general qué lo que me bueno, provoca, lo que me genera el estímulo de qué querer bueno. escribir es leer. Leer Y el desayuno, que a ti te encanta. el desayuno, tío, claro. Eso, por supuestísimo. Eh, entonces intento eso. Por la Qué mañana, bueno. como entro en el curro a las 10, tengo también esa suerte. Mm. Me levanto a las 6, 6 y pico, desayuno, leo y escribo un poco. Hemingway, buah, tío, he citado demasiado, me odio a mí mismo. Esa Al cosa. revés, yo me esperaba mucho más. Hay expectativas, la realidad se ha quedado por debajo. Hemingway decía algo muy guapo, tío, que es que, y es un truco que no viene mal, porque me lo has recordado cuando me lanzabas tu pregunta, ¿no? Ajá. A veces es muy interesante, claro, cuando tienes un tiempo finito, yo puedo escribir hasta que ya se me echa el tiempo encima, tengo que limpiar la cocina, ducharme y Mm. bajar corriendo para el curro, ¿no? Eh, es muy bueno acabar, o sea, tan importante es estar inspirado para empezar a escribir como acabar siempre ese rato de escritura con una buena frase o con una buena idea. Porque ahí va a estar el carburante que va a hacer que al día siguiente te vuelvas a levantar con ganas para retomar el texto, ¿sabes? Qué bueno. Hemingway decía que era muy importante que justo antes de, bueno, en mi caso ya cerrar el ordenador, Sí. no es malo que te pille con la inspiración encendida a medio escribir una buena línea o un buen párrafo. Al contrario, tío, déjalo Te ahí, deja con ese hambre, ¿no? Claro. deja lo que hablamos de las Sí. expectativas, ¿no? Deja como eso abierto, Mm. porque al día siguiente eso va a tirar de ti otra vez hacia el ordenador, ¿sabes? Qué Y bueno. es algo que intento aplicarme bastante, ¿no? A veces Sí. me frustro, hostia, tío, justamente ahora que estoy inspirado y me tengo que ir a currar. Bueno, pero no está mal, no está mal porque de esta manera dejas ahí como un hilo que al día siguiente Claro. estiras otra vez y de ahí como retomas el ritmo y esas cosas, ¿sabes? Qué bueno. Hostia, pues mira, esta sí que me la apunto. Porque, bueno, me preguntaba antes, yo en algún momento me gustaría embarcarme en algún proceso así. Me parece un proyecto Qué guapo. del que independientemente de lo que salga me va a generar solo cosas buenas o un proceso al que me sea coherente. Así que eso me ha encantado. Marcel, me va a permitir cerrar con una idea que creo que además está especialmente en relación a la escritura, tiene muchas cosas transferibles a la vida, como hablábamos hace unos minutos. Yo soy muy fan de la satisfacción por sustracción. Y me explico, ¿no? Creo que el mejor ejemplo es el dinero, ¿no? Esto que dicen, no, el dinero te da la felicidad, pero no por las razones que nos pensamos, ¿no? El dinero nos da felicidad porque nos da tranquilidad, porque no te tienes que preocupar de pagar la factura a final de mes, porque no te preocupas de si el coche se te pincha una rueda, cuánto va a tener que pagar por arreglarla, no te va a preocupar si tus hijos van a ir a una universidad o no, pero no te da la felicidad porque te puedas montar en un yate en Ibiza todos los veranos, porque si luego no eres capaz de disfrutar de un café con leche, con una buena conversación, ahí mal vamos, ¿no? Y me leí el verano pasado El mundo de ayer de Zweig, que me flipó, un poco novela biográfica, y le encontré un párrafo que digo, hostia, es que esto es
es tremendo, ¿no? Decía, esta versión a todo lo difuso y pesado tenía que transferirse necesariamente de la lectura de obras ajenas a la escritura de las propias, e hizo que me acostumbrara a una vigilancia especial. Es un continuo deshacerse del lastre, un comprimir y aclarar constante de la arquitectura interior, mientras que, en su mayoría, los demás no saben decidirse a guardarse algo que saben y por una especie de pasión amorosa por cada línea lograda, pretenden mostrarse más prolijos y profundos de lo que son en realidad. Mi ambición es la de saber siempre más de lo que se manifiesta hacia afuera. Este proceso de condensación y a la vez de dramatización se repite luego 1, 2, 3 veces. Finalmente se convierte en una especie de juego de cacería. Descubrir una frase, incluso una palabra, cuya ausencia no disminuiría la precisión y a la vez aumentaría el ritmo. Entre mis quehaceres literarios, el de suprimir es en realidad el más divertido. Qué bueno, tío, qué bonito. Qué bonito. Y Buena... creo que este proceso también de prepararse un texto y eliminar cosas, Claro. creo que es interesante, ¿no? El de pulirlo, ¿no? Desde la sustracción, no tanto desde añadir la frase fabulosa y maravillosa que va a relanzar mi texto a otros estándares, sino el de... Voy a un poco el principio de parsimonia, la navaja de Occam, ¿no? Que la explicación más simple es la que debe prevalecer. Creo que un poco este juego de sustracción también en la vida, ¿no? De no tanto acceder a más cosas, sino de quitarnos lastre, el quitarnos peso para... Que al final el estado este del nirvana, del que decían los budistas, el estado de nirvana es la paz por la tranquilidad, por el retirar estímulos que nos frustren, como tú decías antes, que nos atormenten, que... Y hostia, digo, este párrafo lo tengo que sacar. Es maravilloso, tío. Mm. Creo incluso que es casi como una cura de humildad, ¿sabes? Sí. Lo que me preguntabas también al principio de la conversación, esa cosa de que hoy en día es verdad, ¿no? Lo que parece que queda mejor en la foto es esa falta de grietas, de incongruencias, ¿no? Los discursos claros, como muy... La gente con la cabeza muy, muy bien amueblada, vamos a decir así, pero en un sentido malo, ¿sabes? La gente que lo tiene muy claro, en definitiva. Es una cura de humildad, tío. Yo cuando... Esto no lo pensaba tanto hace unos años, pero cada vez más. Cuando tú quitas una frase buena de un texto, porque la frase puede ser muy buena, pero tú sabes que eso es simplemente placer estético y nada más, el regodeo que tú tienes contigo mismo, pero sabes que el texto funciona mejor sin esa frase. Cuando aprendes a quitar esa frase, que al principio te duele como si te estuvieran hundiendo un cuchillo en el estómago, como te quedas después, tío, ¿no? Porque has sido capaz de incluso domar la parte como más... Bueno, la parte más salvaje de tu ego, ¿sabes? Claro. Y lo has hecho en pos de una... Joder, de un fin más importante, que en este caso es el hecho de que funcione el texto en su conjunto y que a nivel vital, si lo quitas de lo literario, también podría tener esa 100%. Esa lectura, ¿sabes? Sí, esa cosa de que suprimir a veces es engrandecer, ¿sabes? Y funciona con literatura y funciona con muchísimas cosas más. Se me ocurrió ahora un ejemplo que es el de, por ejemplo, valga la redundancia, escuchar sin dar consejos. Eso. Que tú puedes estar escuchando a un amigo que te está contando un problema y te sale el decirle, ¿por qué no hiciste esto o aquí y tal? Y es como, ¿va a aportar algo esa frase a esa persona o simplemente habla de lo bien que quedarías tú en el Simplemente caso te va de a aportar a decirlo? ti, ¿sabes? Ahí O está. simplemente te va a aportar a ti que te quedarás muy, muy Ahí tranquilo está. por darle ese consejo, pero no... Y el ver si estamos dando de comer al ego o realmente a la interacción con esa persona o a la interacción con el texto, creo que es un proceso interesante. Marcel Beltrán. Oye, déjame decirte una cosa antes, Javier. Tienes Dime. muy buena voz y muy buena dicción para leer, ¿eh? Me ha gustado cómo ha Hostia, quedado pues, ese párrafo. Evidentemente el párrafo estaba muy bien escrito, pero hay que... Una buena pues mira, lectura hace un párrafo todavía mejor, ¿eh? si algún día me falla la psicología, probaré con audiolibro. Claro, A ver si. no. A ver si por ahí va también. Y Marcel, me lo he pasado que te caga. Se me ha ido las temáticas pues, por donde ha querido la conversación, pero creo que al final más o menos los carriles creo que los hemos frecuentado un poco por cuestiones interesantes. Yo por lo menos queda mi curiosidad por ti, por tu perfil y por lo que haces totalmente satisfecha.
aunque espero que esto sea el comienzo de más conversaciones, porque de verdad que me ha encantado este ratito contigo. Y te dejo el micrófono abierto para que cierres este episodio 126 de Psych and Roll como más te apetezca. Bueno, muy agradecido, la verdad. Nunca me habían preguntado tantas cosas sobre mi oficio, al menos no con ese nivel de proximidad. Siempre, bueno, te da un poco de vértigo, ¿no? Cuando alguien, ya no solo él, sino también te obliga a ti mismo a diseccionarte de este modo, pero ha sido un ejercicio muy guapo, la verdad, Javier, muy guapo. Creo que es algo reforzado aquí, entonces soy yo el que está agradecido y el que tiene muy en cuenta tu generosidad. Lo que decíamos, que esas conversaciones no paren. Yo, bueno, también estoy cada vez más interesado por lo que haces tú, y eso también mola mucho, ¿sabes? Lo de encontrar a gente por el camino que de repente no tenías tan ubicada o cuyos mundos en un inicio te parecía que podían no tener tanto que ver con el tuyo, y de repente cómo se producen esas conexiones y lo que puedes sacar de ahí es algo bastante guapo también de esta película. Así que súper agradecido de que me hayas abierto las puertas de tu casa. Ha estado bien vernos en cámara, ojalá vernos en persona, y mejor que en Barcelona, mucho mejor en Granada, tío. Me encanta tu ciudad, te lo digo de verdad. Soy un apasionado de Granada y ojalá la pueda pisar pronto y vernos por ahí, tío. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.